Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta casa del sistema bursátil argentino con esta idea que se llama compro o vendo. Interesante debate nos plantea esta semana de fundamentos económicos y políticos. Un solo dato económico. Muchas veces se habló, y sobre todo en todos los diarios financieros, sobre el conflicto entre economía y Banco Central Argentino. Pero déjeme decir una cosa. Todos los que participamos en el mercado tenemos que aprender a entender que después de mucho tiempo hay un Banco Central independiente, que a veces tiene intereses distintos al de economía, pero pasa en todos los países del mundo. Uno cree que es el mismo gobierno, pero en realidad votamos por un Banco Central independiente y eso es lo que defiende el valor de la moneda. Si el Banco Central va a hacer todo lo que necesita economía, ya lo vivimos durante muchos años, pierde su autonomía y uno, ¿qué pasa? No confía en lo que tiene que regular, la moneda. Por eso tuvimos las monedas tan volátiles en los últimos tiempos. Un segundo más le robo. Piense un segundo. ¿Cuánto cree que va a valer el dólar dentro de un año? Y la verdad que ya está en el cálculo de todos. Si yo le hacía esta pregunta hace un año, hay gente que te decía 9, gente que te decía 10, gente que te decía 20, gente no teníamos la más pálida idea y te hablábamos qué dólar te preguntaban. Ahora, es una de las ventajas que tenemos, que está bien, los conflictos, los intereses, nos ponemos nerviosos, que no están juntos, que no actúan en equipo, pero del otro lado yo quiero votar a favor de esa independencia, porque es lo que le da tranquilidad al sistema financiero. Y lo que acabo de decir no es un dato económico, es un dato político. Siempre empiezo de la misma manera. Como es un dato político, Sergio, qué placer recibirte. Un gusto, Claudio, ¿qué tal? ¿Qué pensás a eso, a lo que estaba diciendo? Tienes toda la razón. Primero, no hay ningún gabinete que yo conozca en el mundo, no en Argentina, donde no haya diferencias internas. Es natural que así sea. Hay gente que se dedica a la política pública, hay diferencias a veces personales, a veces son ideológicas. La gente sabe, tenemos diferencias en las empresas, en las familias, en los consorcios, en los clubes. Tal cual. Diferencias tiene que haber. El punto central es si esa diferencia te obstaculiza la política pública o por el contrario te genera debates que te enriquecen la política pública. Y creo que en esta oportunidad es un debate muy sano. ¿Por qué? Porque es cierto que el ministro de Economía se siente satisfecho con el resultado de su gestión, la gestión del gobierno, la economía se está desacelerando en términos inflacionarios y esto es me parece un logro que sería injusto minimizar. Es, creo yo, justo también que el presidente del Banco Central diga, pará, porque si yo mantengo la inflación a este nivel para cualquier país del mundo, 12, 14, 15, 17% de inflación, es demasiado. Claro. Tengo que ser cauteloso y seguir con el compromiso, establecer una reputación de autonomía e independencia y de a poquito ponerla en un dígito, que es lo que necesita la Argentina. Participamos los dos en la misma charla donde también marcó esa pauta, diciendo yo me comprometí, no me acuerdo el número bien, pero a transferir 160 millones Exacto. de pesos, punto. 60.000. Lamentablemente fue 160.000. Bueno, y punto. Bueno, eso está por verse, porque hay una cuestión de credibilidad del presidente y de la institución, del presidente del Banco Central, me refiero, porque el presidente de la Nación dijo, Federico es mi palabra, ni un mango más. Pero claro, el déficit fiscal obviamente es significativo, la cuestión tarifaria le agrega dramatismo a la cuestión fiscal, y la pregunta es quién financia ese agujero y de cuánto va a ser. Hay un debate todavía. Me gustó mucho un ejemplo que dabas, y ahora te quiero meter en el terreno político, hablando de los gobiernos. Voy a una historia personal. Los que trabajamos alguna vez en un banco. Vos trabajabas en un banco y suponete yo estaba a cargo la parte, o trabajaba en la sociedad de bolsa. Había otro que captaba plazos fijos, claro. Otro que captaba fondos comunes de inversión. Venías vos, quiero hacer un depósito. Te atendía yo, no, pero ¿para qué? Hacer una caución bursátil. Claro. Es mucho mejor. Venía alguien a comprar acciones. No, compré un fondo común de inversión. La pelea es entre los pares, aunque trabajábamos para el mismo lugar. Por supuesto. Es el ejemplo parecido a lo que estabas dando en el gobierno. Es así con, si querés, un trasfondo político que no es menor, electoral en este caso, y es que indudablemente Alfonso Pagay quiere llegar con la economía creciendo mucho el año próximo, por eso quiere que el central baje la tasa. Y el Banco Central quiere mantener su compromiso por la estabilidad, y ahí sí yo creo que hay una diferencia. Te iba a decir, espera, pero te ibas a confundir con otro programa. Te ibas a confundir con otro programa, pero... ¿Viste ambiciones políticas ahí cuando dijiste también del ministro o desde ese lado? Sí, y no me parecen malas, porque, a ver, yo tendría ahí tal vez una
cuestión de cautela, porque ¿cuántos ministros de Hacienda, de Economía en la Argentina tuvieron una carrera política exitosa luego de dejar ese ministerio? Bueno, en Argentina muchos orillaron. Cardoso en Brasil. Bueno, Cardoso, pero no era economista, ¿no es cierto? Okay. No, Cardoso, Lagos también fue economista, pero fue ministro de Obras Públicas, no de Economía. Salinas de Gortari fue ministro de Hacienda, no era un componente democrático. Correa fue ministro de Hacienda también por 2 meses en Ecuador. Pero es cierto que en la Argentina, la verdad, que ningún ex ministro de Economía fue políticamente exitoso en su carrera electoral. Bueno, pues sí, pero Cavallo salió tercero, Labaña salió tercero, que hay que salir tercero en la elección presidencial, pero ese fue su techo. A mí no me parece mal que los ministros tengan ambición, porque si no se dedicarían a la cosa pública. La pregunta es si Pratgay está pensando en su carrera o en el éxito electoral de Cambiemos el año próximo. Vamos a eso. En esa misma charla hiciste hincapié en que los que dedicamos en economía y en los que operamos en el mercado era muy importante empezar a ver las elecciones del 2017. ¿Qué es más? Que iba a condicionar el accionar económico de estos tiempos. Contale a los televidentes. Muy sintéticamente, el gobierno establece en las elecciones del año próximo como una especie de referéndum respecto de la gestión, de su visión del país, el lugar que quiere jugar en el mundo, etc. Eso tal vez es inevitable porque vos necesitas enfocar tus energías y el horizonte temporal naturalmente tiende a converger en el resultado de las elecciones. Pero ¿cuál es el problema, Claudio? Que si vos estás dando eso como un hecho tan duro, en el mercado mucha gente va a decir, espero el año próximo a ver cómo le va a Macri, porque si no le va bien a Macri, qué sé yo lo que puede pasar con Argentina. Tal vez no vuelva a Cristina, pero puede volver el populismo. El populismo en Argentina no lo inventó Cristina, era algo previo. Entonces seguramente esa masa de gente que se siente incómoda con una economía más abierta, más competitiva, puede eventualmente votar el antiguo régimen. Y ahí tengo una preocupación, porque si las elecciones salen bien, probablemente las inversiones vengan, pero van a tener impacto recién en el 2018. Y si las elecciones salen mal, las inversiones entonces no van a venir. Argentina va otra vez a quedar afuera de la posibilidad de experimentar un crecimiento más equitativo y sustentable. Déjame llevarte al mundo a eso. Dale. Y de paso terminamos este cierre hablando un poquito de la Fed. Pero lo que vos me describiste, cuando te sentás con muchos ciudadanos del mundo, describen lo mismo en su país. Sí. Porque nos contaban alguien, es Merkel la que no pudo controlar, no la economía, las fronteras. Claro. Es Inglaterra que no pudo controlar su salida al Brexit. Es Donald Trump, que quizás ahora va a México. No sé, andá a saber qué pasa. Andá a saber qué pasó, pero es algo propio, quizás es una noticia del político con poca referencia sobre la ciudadanía más allá del país. Tal cual, es así. Por eso yo diría, hay que ser cauteloso porque estamos especulando respecto de cosas que van a pasar de cada un año. Sí. No sabemos las cosas básicas del entorno en el cual se van a desarrollar. Pero me preocupa algo que me dijo un inversor el viernes pasado, Claudio, que me lo anoté para compartirlo con vos hoy, que fue lo siguiente. Me dice, escuchame una cosa, si a Macri le va bien en las elecciones del año que viene, se fortalece su liderazgo, es obvio que la noche de la elección va a estar pensando en su reelección. Y es probable. Yo creo que piensa en su reelección ahora, aunque no lo diga, o la elección de alguien de su equipo, porque para algo está en el poder. Me dice, ok, pero si vos ganás, ¿vas a revisar los mecanismos que te llevaban al éxito? ¿Vas a cambiar en ese momento? Si haces, por ejemplo, gradualismo en el plano de la gestión, o si el déficit fiscal no lo tocas este año y tal vez un poquitito el año próximo, ¿puedo pensar en una Argentina más austera con menor déficit fiscal en el 2018-2019? ¿U otra vez van a imperar criterios electorales y se van a desplazar criterios de sustentabilidad fiscal y financiera? ¿Te puedo cambiar la pregunta? Sí, claro. La misma del inversor. Me pongo del otro lado. ¿Qué pasa si se llega a dar ese escenario que vos decís, que gana en el 2017? Aplicando tu propia teoría es porque le fue mejor económicamente. Sí. Si le fue mejor económicamente, Argentina empezó a crecer. Si empezó a crecer, tenés muchas chances de bajar ese déficit, de que no sea tan traumático, porque aumenta la recaudación por crecimiento, y si podés imponer un cambio energético, que es lo que están planteando, también podés bajar el déficit. O sea, podés solucionarlo. No, hay respuestas lógicas. Me interesó esta idea de si el triunfo te da más energía transformacional, reformas estructurales, competitividad, las cosas que Argentina no está discutiendo hace mucho tiempo, o si el triunfo te acobarda, un poco como ocurrió en los 90 en Argentina, con la idea de la perpetuación, no tuya, pero sí de un proyecto político,
con tal vez esta premisa de vayamos paso a paso, más gradualismo, en vez de jugarnos en un contexto en el cual el capital político acumulado lo querés preservar. Sergio, vamos a actuar como dos verdaderos capitalistas. Vamos a ir a trabajar al resto. Ahora nosotros Muy buena idea. Hicimos la apertura. Señores, les sugiero que se queden del otro lado. Ahora va a venir Santiago Roca. Le vamos a prestar las cámaras porque va a hablar con Cristian Reos, un jefe de research de una de las oficinas más importantes de la Argentina, para hacer un viaje por el índice Merval. Después vamos a hablar con Leo Schialva, lo recuperamos después de mucho tiempo. Vamos a hacer un viaje financiero alrededor del mundo para ver y comparar si Argentina está barata o no. Vamos a hacer un diálogo con Paula Prenrow y Santiago Roca también hoy, y después nos reservamos para el cierre este pequeño debate que tenemos con el señor Sergio Vélez. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente en esta apertura del compro-vendo vamos a hacer realmente algo que tiene que ver con las acciones, con los bonos, cómo si vienen flujos a este mercado donde vemos que el volumen se fue achicando. Pero para eso lo convocamos a Cristian Reos del área Ledesma. ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, Santiago. Un placer, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, el escenario que estamos viendo, ¿no? Mirando el último trimestre, bajando la inflación, tenemos blanqueo, tenemos un Brasil recuperando. A ver, en apretada síntesis, mírame cómo van las inversiones. ¿Van a los bonos, parte de las acciones? Mira, yo creo que después del ajuste que vimos en la tasa de los bonos, sería momento para que los fondos vayan volcándose a acciones. Sobre todo si uno piensa que estamos actualmente haciendo un piso en la caída económica y podemos arrancar el último trimestre del año un poquito mejor, de cara a un 2017 rebotando un 3% de la economía. En ese sentido, el Banco Central tendría que empezar a bajar las tasas más agresivamente, con una inflación ya por debajo del 25 anual. Esta tasa actual arriba del 28 es muy alta, debería bajarla 3-4 puntos más. Eso por ahí les da algún incentivo al inversor a pasarse un poco al dólar e ir a buscar también apuestas más riesgosas, pero con mayor potencial que hoy en día se encuentran en la bolsa y ya no tanto en la renta fija. Está bien, está muy bien, pero ¿cómo viste vos los balances? ¿Mostraron en la parte operativa un poquito de mejor producción? No, los balances estamos haciendo el piso. La actividad de la economía actualmente, el segundo trimestre fue peor que el primero, se notó. El tercer trimestre no creo que sea ninguna mejora. Probablemente veamos, siendo optimista, una mejora en el último trimestre del año. Pero para esto hay que esperar a abril, prácticamente es cuando entran los balances anuales. O sea, para verlo en los números falta bastante. Pero bueno, parece que antes deberían darse algunos indicadores que permitan proyectar una mejora para el año que viene. ¿Vos pensás que la mejora de Brasil puede ayudar un poco a la industria nuestra? Sí, sobre todo que Brasil deje de caer. Nadie está esperando un rebote fuerte de Brasil para el año que viene. No la tiene fácil Temer, tiene una popularidad muy baja y va a tener que tomar medidas impopulares con esa baja popularidad, así que no está fácil Brasil. Pero al menos debería dejar de caer el 3% que viene cayendo por año en los últimos 2 años. Así que ya con que rebote levemente la economía brasileña, Brasil dejaría de ser un ancla para Argentina. Por ahí nos lo ayuda mucho, pero por lo menos no va a hacer tanta competencia, ¿no? Ya de hecho el real, que estaba arriba de 4, está en 3.20, eso es una mejora muy importante para el país. Vos viste que Ternium afuera está bastante firme, Siderar acá la vemos en esta semana repuntar, hay más volumen. Esto también quizás marcaba una posición, una recuperación en el sector automotriz y la construcción, ¿no? Sí, con los datos que entraron esta semana, claramente por ahora no hay recuperación. Pero eso fue de ayer. Sí, lo que tenés es expectativa. Me parece que
Por lado de Ternium está muy bien porque México está muy bien. Las ventas de acero en México fueron récord el trimestre pasado. Y recordemos que Siderar se beneficia de esa mejora porque Siderar tiene un porcentaje, no la controla, pero tiene un porcentaje de Ternium México y también tiene un porcentaje más chico de Usiminas en Brasil. Entonces, Usiminas dejaría de darle pérdida para pasarle alguna ganancia y tiene por otro lado Ternium México con ganancias récord. La apuesta ahora a Siderar me parece que es una apuesta de valor, de buscar algo que quedó barato en el mercado local y apostando a una mejora del año que viene en la economía, donde Siderar es una de las principales empresas que se van a beneficiar, ¿no? Como commodities, el aluminio es el commodity más firme que veo, ¿no? Sí, más estable por ahí. Sí. ¿No? Sí, no es tan volátil. Sí. No es tan volátil. Y Aluar no refleja, está como olvidada en el panel. Está más olvidada. Sí, el panel tuvo un momento donde fueron todos al panel general, hubo subas muy fuertes, en algunos casos exageradas, y ahora se está viendo más por ahí en empresas más ligadas al mercado local. Ahí el tema de Aluar es una exportadora. O sea, Aluar sería la más beneficiada si hay una devaluación del tipo de cambio. Porque bueno, el presupuesto habla de $1.18, ¿no? Claro, sí. Que bueno, es una devaluación que va a ir acompañando la inflación. Acá, si hay una devaluación más acelerada, Aluar es la más beneficiada. De lo contrario, el que está apostando a una mejora de la economía local no es el mejor vehículo de Aluar, porque Aluar exporta principalmente. Entonces, por ahí tenés otras mejores especies para ir invirtiendo. Y si nosotros tenemos que decir internet, telefonía, tenemos a Telecom acá, ¿no? Y tenemos una compañía general de combustible. Tenés a Comercial de Plata, Metrotel, que tiene Metrotel. Y está Clarín, ¿no? Y Clarín. Clarín apostando fuerte. ¿Vos cómo ves ese sector que tiene realmente? Yo miro los papeles en Estados Unidos y son la fortaleza. ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá no? Que es una pregunta. Yo creo que todavía está olvidada. El inversor extranjero no vino a Argentina a invertir en acciones. Sí, ya hizo una primera inversión fuerte en bonos, que nos llevó a comprimir spreads fuertes con Brasil. Hay una pausa actualmente, porque de hecho en las últimas semanas los spreads con Brasil están aumentando, dejaron de achicar, están aumentando, porque el déficit fiscal sigue alto, etc. Pero yendo a acciones no hubo una apuesta fuerte, con lo cual yo creo que hay valor todavía en las acciones. Empresas como Clarín, empresas como Telecom, que están aumentando las inversiones. Están cada una en su nicho, ¿no? Clarín haciendo puesta muy fuerte el cable, Telecom en el 3G, 4G, cada una tratando de diferenciarse y tener su nicho para ser ahí líder. Las inversiones de capital son crecientes, los ratios de evaluación son bajos, la situación financiera de estas empresas es excelente porque hacía una década que no podían emitir bonos, recién ahora están saliendo a emitir bonos nuevamente, así que hay valor ahí. Falta pues que haya atractivo para Argentina nuevamente en lo que es el mercado de acciones, ¿no? Que todavía el dinero grande no vino. Hablamos un poco de los bancos y después vamos a ir al petróleo, ¿no? Dale. Son dos sectores que motorizan el mercado. Sí, exacto. ¿Cómo ven los bancos? ¿Están en precio? Si lo medimos el tipo de cambio, quizás está un poquito atrasado. Los bancos nos gustan. Hoy lo que nos gusta es Galicia, pues Banco Macro, tercer lugar Banco Francés. Es un año con recesión y así todo le está yendo muy bien, pues logra un buen spread de tasa. Eventualmente para adelante, si los spreads bajan pero la economía se recupera, pueden finalmente empezar a incrementar su negocio genuino, que es de prestar a los privados, que hasta ahora no lo pueden hacer. Para eso se necesita una menor inflación, una economía en crecimiento, donde haya demanda por esos préstamos, ¿no? Pero nos siguen gustando. Un ratio de evaluación es un price earning atractivo en relación al resto de América Latina, con el potencial de crecimiento de Argentina intacto, ¿no? Esperando un 2007 rebote. Pero es que hace un tiempo, perdóname, decíamos, sí, porque un banco peruano vale tanto, el nuestro está muy atrasado. Ya no están tan atrasados. Ahora se han equilibrado. Se han equilibrado un poco más, sobre todo contra Brasil. Brasil quedó barato, Brasil está todo muy barato. Pero cuando mira los price earnings, tenemos algún descuento todavía contra Colombia, Perú, México, hay descuento. Contra Brasil, no, ya contra Brasil estamos igual, ¿no? Y con respecto al sector petrolero, ahí tenemos, bueno, lo que fue Petrobras, con el tema Brasil ha mejorado mucho y la suba del petróleo. Sí. ¿Qué pasa con YPF, por ejemplo, con Vaca Muerta? Es unas gran incógnitas, ¿no?
Por un lado tenés el precio internacional que tocó 50 brevemente y ya volvió a caer, hoy estamos en 43,5. Con lo cual el precio nos está dando una buena señal. Después tenés las incertidumbres locales. YPF depende principalmente del precio en el surtidor. El gobierno devaluó, luego empezó a aumentar el precio en el surtidor y ahora decidió frenarlo. Entonces esa es una incertidumbre muy grande para YPF porque tiene costos en dólares, tiene otros costos en pesos que van creciendo al ritmo de la inflación y sus ventas van creciendo en pesos a un ritmo que antes era menor a la devaluación y ahora directamente está congelado. Entonces está la incertidumbre de cómo va a evolucionar el precio de nafta en los próximos meses y luego, teniendo en cuenta que en 2017 tenemos elecciones, es difícil subir fuerte el precio de la nafta. Por otro lado está la incertidumbre del precio de gas en boca de pozo, que bueno, lo habían subido a 5,5 y 7,5 el subsidio del gobierno, etcétera, pero ahora hay audiencias y hay que ver qué sale de esas audiencias. Por ahí decían retrotraer algunos precios, y el 7,5 para ser un poco más bajo, o no se sabe, pero hay mucha fuente de incertidumbre en YPF que eso está afectando, y además afecta el hecho de que el mercado internacional, el precio del petróleo vuelve a caer. Entonces el analista que dice este precio de 60 y pico en Argentina no es sostenible y eventualmente tenés que tener el precio internacional, eso hace que desde afuera nadie esté interesado en YPF. Bien, y bueno, hicimos realmente un pantallazo del Merval, sí, así que rapidito. Te agradezco. Te agradezco que hayas venido y nosotros hacemos una nueva pausa. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Muchísimas gracias por esperarnos. Interesantísima la nota de Santiago con Cristian. Hicieron realmente un lindo viaje por el Merval argentino. Ahora nos toca hablar un poquito del mundo. Y bienvenido de nuevo, después de mucho tiempo. Leo, qué placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Gracias, Claudio. Bueno, estuviste en el país del norte. Así es. ¿Es verdad lo que se dice de Argentina? Sí, eso y mucho más. A ver. Te diría que hablan mejor ellos de nosotros que nosotros de nosotros mismos. La verdad que te atemoriza ver los titulares de los diarios acá. Prender los programas de televisión, tanta prensa especializada, haciendo hincapié en, me parece, cosas que ya no tienen demasiado sentido. Es decir, que estamos discutiendo la ley de gravedad. Acá me parece que no cabe la menor duda de que la inflación va para abajo, de que la actividad hizo piso, de que va a recuperar. O sea, hay cosas que son de economía pura y de pronto aparece el titular del diario: el menor registro de producción industrial del 2002, como si tuviésemos una crisis. Claro, pero después cuando lo desmenuzan, comparado mes a mes, hay una lucecita. Es que en el mundo, esa es la primera definición, que por ahí vos decís, se apuraron en normalizar el INDEC. Porque ¿cómo vas a normalizar una entidad de estadística que no aporte datos desestacionalizados? Pero hay cosas aburridas para la gente, pero es justamente el fondo de plato, uno lo puede capturar, o el punto de inflexión, porque empezás a ver que agosto fue mejor que julio y julio fue mejor que junio, que no significa que creció contra el año anterior, sino que cayó menos. Si junio fue menos 15, justo hoy hablaba con alguien de la industria textil y me decía, mira, mayo fue menos 20, junio fue menos 15, julio fue menos 9, agosto menos 5. Eso es una mejora. Cuando contabas que nos ven mejor afuera, acá te tengo que hacer una pregunta bien desde mi punto de vista más especulativa y yo como especulador. ¿Lo dicen porque ya están comprados y necesitan que otros vengan a comprar? ¿Porque ya se adelantaron y quieren vender a Argentina porque ahora ellos necesitan vender o todavía no compraron? Mira, es una excelente pregunta, Claudio. La verdad es que están comprados, pero hoy las preguntas que más se están haciendo es ¿cuál es la capacidad y el potencial del mercado argentino? Por ejemplo, una pregunta típica es ¿cuántas, para decirlo en español, cuántas emisiones de acciones puede haber en los próximos años en Argentina? En 2 años te contestaría entre 25 y 30. Bueno, pero ¿cuánta plata? Entonces, si uno toma el caso, por ejemplo, de un Perú, 0,5% del PIB por año, son 2.500 millones de dólares de nuevas empresas saliendo a los mercados. Si pasa el boom de Brasil, es 1%.
puede ser entre medio y 1, es decir, entre 2.500 y 5.000 millones de dólares de nuevas empresas al mercado. Ellos lo ven como el potencial de lo que ya tengo, pero como lo que tengo en términos de mi portafolio es mínimo, si la Argentina realmente transita el camino positivo, falta muchísimo en el mercado de capitales local. Entonces, ¿qué potencialidad tiene Argentina de realmente transformarse en un actor significativo? Y creo que te vas a sorprender por plata, perdón que ahora me pongo yo respondiendo algo, que es dentro de las nuevas emisiones hay 3 empresas de capitalización bursátil más grande de muchas de las que están. Sí. Que también es un camino. La propia Bolsas y Mercados Argentinos, que cuando se termine de constituir va a cotizar en bolsa y es una empresa quizás más de 900 o 1.000 millones. Bueno, todo ese punto también suma. El gran tema es que la Argentina, los argentinos no lo vemos así, pero la Argentina es un país africano, es un país que tiene que rearmar todas sus leyes, tiene que rearmar todos sus conceptos. El presidente habla de un cambio de cultura. Realmente hay que hacer un cambio de cultura, no entendemos para dónde fue el mundo, y si realmente queremos pertenecer a ese mundo y no hacer un país aislado como Venezuela o Ecuador, realmente el cambio que hay que hacer es dramático de pies a cabezas. Así como con Cristian Santiago viajó por el índice Merval, déjame viajar un poquito por el mundo contigo. El programa anterior yo discutía y intercambiamos opinión con José Ciaba Serrate con respecto a esto. Si vos mirás las ganancias de las compañías, cosa que vos siempre insistís, la diferencia entre la evaluación y el precio, lo que ganaron las compañías con respecto a los precios de lo que tienen las compañías principales del mundo, empiezo por el S&P si querés, te da la sensación de que son muy caras. A esta tasa de interés que tiene el mundo, ya no te parecen tan caras a esta tasa de descuento. La conclusión fue, me acuerdo que era el título, están caras pero no hay otra cosa. En ese está cara pero no hay otra cosa, ¿no es un mal consejero para un inversor? Sí, me quedo con las palabras por ahí de Warren Buffett y de Bill Gross. Sobre todo Bill Gross esta semana, que daba un reportaje en el cual decía, hoy manejar plata es un dolor de cabeza, porque es elegir entre el mal menor. Entonces, querer rendimiento en los países y empresas que están poco endeudados, no hay. Tenés que ir a elegir en empresas más endeudadas o países que tienen problemas políticos. Es decir, te tenés que meter en Argentina, Brasil, que para nosotros pueden ser fáciles, entre comillas, para ellos son mucho más complejos, y tratar de capturar el 5% de tasa asumiendo el riesgo de Argentina. Entonces, es tal cual. Hoy se ha hecho muy compleja la administración de fondos, pero para la Argentina esa es una muy buena noticia, porque de hecho estamos en el tablero mundial gracias a que no hay donde invertir. Tal cual. Yo te puedo asegurar que si los bonos de Estados Unidos rindieran 5, sí, nadie te llamaría por teléfono. no estaríamos hablando de la situación actual. Vamos a hablar un poquito de alternativas. Hace mucho tiempo venías insistiendo, bueno, si bien los bonos van a subir por todo este efecto, blanqueo, por lo que quieran, ¿por qué no van a los colaterales? Decías, algunas deuda provincial y por qué no fideicomisos y obligaciones negociables. ¿Hay oportunidades todavía ahí? ¿Me podés mencionar algunas donde le pueda dar valor agregado al televidente? Sí, yo creo que el televidente hoy tiene que pensar primero 2 cosas. Uno es, con el blanqueo, tiene que pensar en su situación impositiva, que mucha seguramente gente que nos ve está pensando en blanquear, y ahora no es lo mismo tener un bono o un fondo de empresa high yield a nivel mundial que va a pagar bienes personales, va a pagar ganancias, es decir, si uno está sacando el 5% en un fondo internacional, de pronto te va a quedar eso a menos el 35%. Claro, una comparación que hacíamos con Germán la otra vez, si yo compro un bono colombiano que rinde 4 menos impuesto a las ganancias, me queda riesgo colombiano con tasa americana. Con tasa americana, claro. Entonces, ahí es donde viene la obligación del mercado local. Por ejemplo, los fondos comunes de inversión están exentos. Ahora, no hay producto que el inversor pueda decir, bueno, me gusta la bolsa brasileña. La bolsa brasileña, si la hago a través de un fondo local, está exenta. Si la hago a través de una posición internacional, está gravada. Un fondo de renta en dólares. Si hago un fondo de renta en dólares Mercosur, que puede en un 25% invertir en activos no Mercosur, está exenta. Que le puede competir a un fondo internacional de high yield y de pronto este está exento. Entonces me parece que la responsabilidad está hoy de este lado de empezar a crear productos que tengan una adecuación óptima para el nuevo marco, si querés, fiscal. En esa lógica entran obviamente los bonos corporativos,
los bonos provinciales, se da la paradoja de que hay varias provincias que han hecho un ajuste fiscal más brusco del no ajuste fiscal de la nación. Entonces, la provincia de Buenos Aires me parece que el spread que paga en relación al soberano, hoy le da un potencial interesante en este mundo y metiéndole además el tema impositivo. Cerrando, ya viajamos entonces por la renta fija. Te pido, escuchábamos también a Cristian recién juntos, haceme un paseo por la renta variable. La renta variable para mí hoy es sinónimo de Brasil. Esto que vos decías de Estados Unidos o que hablábamos del mal menor, Brasil es donde hay una economía destruida, un tremendo problema político que acaba de tener una resolución parcial, momentánea, hasta que haya posiblemente Temer cumpla su mandato, pero una economía que ya empieza a mostrar que tocó fondo y empieza a salir, un cambio político abrupto, parecido al de Argentina, vuelve a Occidente Brasil. Yo soy muy optimista, creo que Brasil es una de las grandes cosas para la Argentina en el 2017, y los activos brasileños están muy baratos, Entonces, me parece que aquel que ande pellizcando cosas de la renta variable en Europa, por ahí hay que mirar algo de bancos europeos con esto de que las tasas de interés cero ahora no van a ser cero, pero definitivamente, por más que ya subió, duplicó, ahora hay que tener una paciencia distinta. Ahora el camino no es tanto político, sigue siendo político en el sentido de que Temer, el nuevo presidente, va a mandar muchas leyes al Congreso de reformas, y esas reformas, a medida que vayan a ir pasando, puede hacer que los activos brasileños sigan subiendo. Entonces, por lo menos, como diría Bill Gross, te paga el riesgo. Es decir, no digo que no sea riesgoso, pero tiene potencialidad de multiplicar tu capital. Si no fuese riesgoso, no tendría tanta renta. Exacto. Leo, un placer tenerte aquí de nuevo. El placer fue mío. Nos reencontramos contigo el próximo domingo. Nosotros seguimos de esta manera. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bien, vamos a la parte de bonos. Realmente hoy paseamos por las acciones. Ahora está con nosotros Paula Penrose. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que estamos en un día donde hicimos un buen planteo de inversiones. Paseamos por todo el mercado. Nos queda ver los bonos. Y los bonos realmente han tomado, desde que se conoció el blanqueo, hubo muchas inversiones, tanto domésticas como externas, ¿no? Bueno, creo que los bonos todo este año han tenido muy buen recorrido. Primero por el acuerdo que hace Argentina con los holdouts, ¿no? Que abre la puerta para toda una, digamos, nueva serie de emisiones de deuda, sobre todo de deuda provincial. Entonces estamos con mucha mercadería de títulos, a los cuales también además se han ido sumando no solamente los bonos en dólares que colocó primero el gobierno y luego todas las emisiones provinciales que se han hecho, también la mayoría de ellas en dólares. Se han sumado también bonos ajustables por SER, que hacía mucho que no teníamos ninguna emisión con el BONSER, un bono a 5 años, y esta semana también con las letras del Tesoro, ¿no? Digamos a 1 año y medio de plazo, en pesos a tasa fija. Entonces vamos teniendo un menú de bonos en dólares, emitidos ya sea por el soberano o por las provincias, bonos a tasa fija, bonos a tasa variable, bonos que ajustan por Butler, bonos que ajustan por SER. Entonces me parece que lo que se abre es la posibilidad de armar distintas carteras de inversión. ¿Y vos creés que todavía sigue habiendo mucho apetito por los bonos? ¿O mirando ahora los nuevos bonos del blanqueo, hay un wait and see y esperar a ver qué bonos tenemos? No, yo creo que hay mucho apetito por lo que es renta fija argentina. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de muy bajas tasas de interés. Si bien hemos visto que el mes de agosto cerró con variaciones muy positivas para la mayoría de los bonos argentinos, en las últimas 2 semanas sí, cuando empezó a aumentar también la expectativa de que pueda haber ya un ajuste de tasas en los Estados Unidos, vimos alguna corrección, sobre todo en el tramo más largo de la curva, en los bonos más largos, que habían subido mucho también, ¿no?
Entonces creo que el apetito por deuda argentina se va a mantener porque tenemos tasas más atractivas que otros países similares o que tengan, digamos, el mismo contexto macroeconómico. Argentina está con la expectativa de que vamos a tener un 2017 de recuperación económica, ¿no? Donde vamos a poder empezar a ver algunas medidas fiscales que consoliden, digamos, esa situación, ¿no? Ya sabemos que la política monetaria ha actuado mucho este año y la política fiscal ha sido más gradualista de lo que en un inicio se esperaba. Entonces creo que el apetito va a seguir. Por otro lado, aparece el blanqueo, ¿no? Que aparecen los bonos que va a ofrecer el gobierno para algunas de las alternativas para no pagar el impuesto, ¿no? ¿Ese es el bono de 3 años? Claro, ahí tenemos dos, o sea, el gobierno ofrece varias alternativas porque, como ya sabemos, la alícuota para entrar al blanqueo es del 10%, para aquellos que superan un determinado monto, ¿no? Pero digamos que la alícuota es del 10% hasta el 31 de diciembre, 15% si se entra durante el primer trimestre del 2017. ¿Cuáles son las opciones para no pagar el impuesto? Una opción es suscribir un bono a 3 años, cupón cero, ¿no? Que esa opción vence el 30 de septiembre, es la primera que vence ahora. La otra opción es el bono a 7 años, que tiene un cupón del 1% y que es el famoso bono mágico, ¿no? Que va a permitir blanquear por el triple del monto de lo que se suscriba al bono, es decir, si se suscriben $100.000 del bono a 7 años, se va a estar exteriorizando por $300.000. Después está la alternativa de invertir en fondos comunes de inversión. ¿Eso es más complejo? Eso va a haber que ir analizando cada una de las ofertas de fondos que vayan surgiendo. ¿Son fondos cerrados? Son fondos abiertos o cerrados que tengan como objetivo invertir en proyectos de infraestructura, de energías no renovables, en proyectos inmobiliarios. Entonces ahí me parece que se va a tener que ir analizando caso por caso. Hay que tener en cuenta que en el caso, si se elige el bono a 3 años, la plata se hunde, es decir, queda inmovilizada por ese plazo. En el caso del bono a 7 años, la plata se hunde por 4 años y en el caso de los fondos es por 5 años. ¿Vos pensás que el inversor argentino está preparado para hundirlo, como vos marcás, el dinero cuando tenemos acá todo cortoplacismo? Bueno, yo creo que ahí depende de del sesgo que tenga cada inversor. Hay inversores que no están dispuestos, que no quieren pagar el impuesto, ¿no? Y entonces prefieren inmovilizar sus tenencias. Ahí es atractiva la opción del bono a 7 años. No quieren desprenderse del 10% y pagar. Entonces el bono a 7 años es una alternativa que es viable, es atractiva. Puede ser también una buena alternativa el caso de los fondos. Lo que sí, y yendo a tu pregunta original, creo que el blanqueo lo que sí puede alimentar para aquellos que quieran pagar y estén dispuestos a pagar el 10% es la demanda para que por el resto de su cartera, ¿no? Tener una cartera de, supongamos, $1 millón, ¿no? Y van a blanquear, van a pagar $100.000 de impuestos, con los 900.000 restantes, armar estrategias en las que estén incluidas los bonos argentinos. Ese es un punto muy interesante, pero no me lo contestes ahora porque también vamos a hablar de algunos arbitrajes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, Paula, el tema era si exteriorizaban y pagaban el 10% y por qué no elegían bonos argentinos y si bonos afuera o bonos de pesos o dólares. Claro, lo que decíamos era que para quien exteriorizaba, una buena estrategia para minimizar el costo del impuesto era a tomar alguna posición en bonos argentinos. ¿Por qué? Porque por un lado existe la expectativa de que el riesgo país de la Argentina continúe bajando, con lo cual los bonos argentinos combinan un alto cupón de rendimiento con una posibilidad de ganancia de capital. Entonces hay algunos menús que permiten entonces minimizar o compensar ese 10% que se paga. Esa es la demanda de bonos que
adicionalmente, yo creo que ya hay muchas carteras que se han ido posicionando, aunque todavía no hayan ingresado al blanqueo, sí han ido armando sus carteras para tener, digamos, deuda argentina dentro de ellas. ¿Por qué? Porque no van a pagar el impuesto a los bienes personales también, no, los bonos están exentos, están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Así que yo creo que vamos a ver todavía mucha demanda, sobre todo sobre los bonos más largos, que son los que tienen cupón alto, y la combinación de cupón alto con la expectativa de tener alguna ganancia de capital. A ver, hagamos un ejercicio. Los bonos nuevos, 3 años y 7 años, ¿vos podés tomar, por ejemplo, un bono como el 46 para que hagas el blanqueo? Bueno, si querés no pagar el impuesto, solamente tenés la opción del bono a 3 años, a 7 años o los fondos. Pero si tomás si un vos, bono si 46, vos tomás la opción de pagar el 10% y podés poner el 90% de tu cartera en el A46, es una opción que te va a permitir, es el bono con mayor retorno total. Retorno total, ¿qué quiere decir? Es la ganancia de capital que se podría esperar del bono por una baja de riesgo país más el devengamiento de cupones. Esa es la tasa de interés de retorno. Exacto, eso sería un retorno total que nos daría la tenencia de ese título. Obviamente, al ser un bono tan largo, tiene el riesgo de precio. Si el riesgo país baja, el precio del bono sube mucho. Pero también, si el riesgo país sube, ¿no? Si el año que viene, en lugar de este escenario, vamos a un escenario un poquito menos optimista o incluso un escenario pesimista, el precio del bono ese puede bajar y fuerte. Entonces hay que armar una cartera de bonos diversificada, o hay que irla, como siempre decimos, hay que ir siguiendo cuáles son las inversiones que se hacen. Y si nosotros decimos, hoy vemos que el Banco Central está haciendo una política monetaria realmente muy buena para bajar la inflación, las tasas van bajando levemente. ¿Vos creés que los bonos con SER van a competir con una LEBAC? Yo creo que digamos, hoy un inversor se enfrenta frente a la decisión de tener una porción de su cartera en pesos versus dólares, ¿no? Yo creo que los bonos en SER se vieron afectados en agosto por esta incertidumbre que hay respecto del tarifazo, cuál va a ser el impacto y en qué momento se va a dar sobre la tasa de inflación. Fue contundente Sturzenegger esta semana, digamos, en un discurso que dio en un evento al que concurrieron, digamos, muchas participantes del mercado, donde él ratificó que va a seguir manteniendo tasas reales positivas, ¿no? Otro de los expositores del mismo evento decía que no solamente vamos a tener tasas reales positivas en pesos, sino que también estamos teniendo tasas reales positivas en dólares, ¿no? Yo creo que las LEBACs para el dinero de corto plazo, para los pesos, aún a pesar de las bajas graduales, 50 basis points volvió a bajar esta semana la tasa de corto plazo, me parece que siguen siendo una muy buena alternativa. ¿Vos ves que la inflación este año va a estar cerrando en 23, 24%? Yo creo que la inflación hacia fin de año vamos a estar en una tasa que va a estar cerca del 20%, ¿no? 20-22%, digamos, 20-22%. Y vamos a estar con una tasa real todavía positiva de 2-3%, y creo que con un tipo de cambio bastante estable, entonces eso implica también un rendimiento en dólares positivo para el inversor. Interesante también son, ¿no? Son las nuevas letras a 1 año y medio, porque permiten capturar tasas altas por un periodo prolongado, porque si nosotros vamos hacia un sendero decreciente de la tasa de inflación y decreciente, digamos, si esperamos el sendero decreciente en la inflación y que va a ir entonces la tasa de interés acompañando esa baja en la tasa de inflación. ¿Pero se va aplanando la curva ahí? La curva sigue teniendo pendiente negativa, las tasas cortas son más altas que las tasas más largas, pero esa pendiente negativa ha ido disminuyendo, ¿no? Y entonces uno lo que debería pensar hacia adelante es que sí, la tasa de interés va a seguir bajando porque la tasa de inflación va a ir bajando gradualmente. Colocarse hoy a tasas en pesos atractivas, asegurarse tasas en pesos atractivas, es una opción valiosa, ¿no? Siempre y cuando también, cada vez que uno
analiza una cartera de inversiones, hay que tener en cuenta cuál es el horizonte de tiempo, en qué momento va a necesitar el inversor su dinero, ¿no? Y cuáles son sus objetivos también, ¿no? Te quiero hacer ahí, vos hablaste de Federico Sturzenegger, que dio esa charla muy positiva, pero también tenemos al ministro de Finanzas, Alfonso Pradgay, que difiere quizás, pero no se pelean, para mí no se pelean, están técnicamente discutiendo, porque él quiere impulsar un poco el consumo y quiere impulsar un poco que las empresas se den cuenta que va a haber un equilibrio y que vamos al 2017 creciendo. Bueno, yo creo que es una discusión sana, se hablaba al inicio de este programa también, que es una discusión Exacto. sana la que existe, y me parece que lo que es más importante es comenzar a construir la independencia del Banco Central, que tenga que cumplir con su objetivo prioritario, que es bajar la tasa de inflación, que también tiene que obviamente asegurar o digamos favorecer una tasa de crecimiento. Entonces me parece que es una discusión sana entre dos profesionales, obviamente, que creo que se respetan entre sí y a los cuales también el mercado está respetando, ¿no? Entonces yo creo que quien está conduciendo hoy, digamos que tiene la responsabilidad de ir conduciendo las expectativas de inflación a la baja, es el Banco Central, ¿no? Que es el que tiene la responsabilidad semana tras semana y es quien va transmitiendo ese mensaje Paula, nos al queda un mercado. minuto para cerrar. ¿Vos crees que las inversiones van a llegar y van a afianzar la suba de los bonos? Yo creo que ya hemos visto mucho interés y estamos viendo mucho interés en los bonos. Creo que la inversión financiera es la primera que llega, ¿no? La inversión a la economía real llega después y esto ocurre siempre, ¿no? Y entonces me parece que en la medida que sigamos viendo que las emisiones nuevas que tenemos siguen estando muy bien demandadas, tenemos que seguir manteniendo, digamos, la expectativa de que luego va a venir la inversión a la economía real. Muy claro, Paula, gracias por haber venido. Nosotros vamos a Claudio Suchovicki y allí va a ser el cierre. Hasta luego. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Gracias por esperarnos. Último tramo del programa Compro Vendo de hoy. Sergio, vamos a hacer un punteo de conclusión del programa. Dale. Primero, un tema que quedó ahí, no habíamos mencionado mucho, es la actuación de la Reserva Federal. La pregunta que te quiero hacer es bien política. ¿Tiene espacio la Reserva Federal para cambiar su política monetaria en proceso eleccionario de los Estados Unidos que no condicione precisamente las elecciones en Estados Unidos? Es una pregunta bien difícil esa, Claudio, porque Bueno, entonces va a votar. No. no, Sí. la lógica, los textos que te dirían, difícil que muevan cualquier cosa que pueda torcer la elección para un lado para el otro, teniendo en cuenta que es cierto, la tasa está muy baja, es cierto, uno cree que hay ya algún indicio, teniendo en cuenta lo discutido el fin de semana anterior, ahí en Jackson Hole, de que por lo menos hay un consenso hacia una recuperación de las tasas. La pregunta es cuándo y cómo, y qué impacto esto puede tener, no ya por una tasa que sube un poquitito, sino por la política de tasas hacia adelante, ¿no? Entonces, mirando eso y hablando con algunos amigos estos días en Wall Street, me decían, no sabemos, los indicios seguramente van a estar más claros a partir del feriado del Labor Day de la próxima semana, porque ahí ya aparecen sondeos un poquito más creíbles. La Fed tiene tiempo como para subir tal vez en octubre la tasa, pero la tentación va a ser hacerlo después del 8 de noviembre. Entonces, ¿puede haber una subida de tasas antes de fin de año? Sí. ¿Antes del 8 de noviembre? ¿Para qué? Me contestaste. Era difícil, pero me contestaste fácil. Va la segunda. Con Leo Alba estuvimos hablando de Brasil, de las bondades económicas y de la ventaja para la Argentina. Pero cuando hablaba con él me surgió una duda que quería compartir contigo, que es desde el lado político. Porque finalmente corren a Dilma, no precisamente por corrupción, pero las que la corrieron están muy sospechados de corrupción. Y la pregunta política es, ¿tengo garantía de gobernabilidad o a Temer le puede pasar lo mismo, dentro de X tiempo por venganza que se junten otro para correrlo? Es una de las incógnitas más significativas que tenemos hoy. ¿Hasta qué punto el avance del proceso judicial por el llamado Lava Jato, por este gran escándalo de corrupción,
tiene que ver con el resquebrajamiento de la estructura política que le permitió gobernar al PT, o si ya tiene una dinámica propia independientemente de esta coalición que se está reconfigurando y que aparentemente le da al presidente ya en ejercicio Temer los recursos para llegar al 18 cuando hay elecciones presidenciales. Son 2 años, es mucho tiempo, es nada, porque los tiempos procedimentales de la justicia también pueden en ese sentido jugar a favor de esta transición. Lo que está claro que Dilma cae, recordemos, por 3 factores. Uno, porque implosiona su coalición. El PT nunca fue un partido con el peronismo acá, o como en la estructura que armó Chávez. Era un partido que estaba asociado a otros, era un presidencialismo de coalición. Se rompe la coalición por diferentes motivos, no solamente por la corrupción. La personalidad de Dilma influyó muchísimo en que abandonaran otros aliados de la coalición. Primer motivo muy importante. Segunda cuestión, avanza efectivamente la justicia en un caso de corrupción que involucra a buena parte del establishment político brasileño. Importantes empresarios que ahora están en este programa de delación premiada. O sea, es un cimbronazo al establishment en su conjunto, empresarial, mediático, político. Pero con esa amenaza que precisamente puntualizás, empresarios que con esa ley de arrepentido, como lo quieras llamar, van a involucrar a muchos políticos. Exacto. Que hoy tienen poder. Tercer factor, la economía brasileña lleva 2 años seguidos de caída, no pasaba esto de la crisis de 1930, caída muy profunda, luego de un ciclo que parecía ponía a Brasil en una situación realmente excelente desde el punto de vista de los mercados emergentes, y esto creo que es crucial, porque fue esta promesa incumplida de la democracia brasileña, que cada vez iba a haber más gente de clase media, el ingreso iba a seguir subiendo, todo iba de alguna manera a suceder de forma tal de consolidar el poder de Brasil, eso cae. Entonces, de los 3 factores, lo que te queda es la investigación judicial. Políticamente Temer reconstituye el viejo presidencialismo de coalición, es un gobierno de parlamento parecido al de Dual de acá, ¿te acordás en el 2002, Claudio? Está muy bien. Desde el punto de vista, no es menor, de la economía, todo hace suponer que de a poquito Brasil se va a recuperar. Con estos 2 pilares me parece que la investigación judicial, si no me equivoco, va a quedar más acotada. Va a haber menos espacio para que esto siga generando un efecto huracán dentro del establishment brasileño. Me tranquilizaste con la respuesta, muy bien. Va la tercera, porque te voy a robar de vuelta frases a ti que decías lo más importante para el segundo semestre es blanqueo, 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 blanqueo. Sí, claro. Hay una mirada muy política ahora, ya no por el pago del 10%, sino es el 90% restante. Claro. Va a quedar en manos a la visión, etcétera, qué impuestos tengo que pagar. Y a partir de ahí voy a exigir una participación política en general. Estaba invitado en un programa, lo cuento siempre como anécdota, de televisión, donde alguien del masismo dijo, bueno, sí, yo le voy a poner impuesto entonces a los que tengan. Y vos decís, pará, no se tienen que poner todos de acuerdo en decir cómo van a ser las reglas impositivas de cara en más, sino la gente más que por el 10 se va a preocupar mucho por ese 90. Que debe preocuparse por el 90. El 10 es algo que sabes, lo puedes predecir, lo puedes prediciar. Hasta lo puedes recuperar. Hasta lo podrías recuperar, depende de los instrumentos que definas en todo caso como estrategia, pero claramente el resto es una incertidumbre enorme. Y esa incertidumbre afecta el éxito potencial del blanqueo. Porque en algún punto la gente va a decir, ¿qué me conviene? ¿Correr el riesgo argentino o seguir de alguna manera buscando algún mecanismo para ocultar mis activos en el exterior? ¿Puedo creer que este es el último blanqueo o no? Bueno, entonces ahí aparecen factores no menores que uno no sabe si la oposición lo hace para que el gobierno no tenga tanto éxito en este blanqueo o si efectivamente es el ADN del político que dice donde hay un activo hay una posibilidad de generar una renta. Y en el futuro lo ves si no corrigen el tema del déficit. Sigo con eso. Un amigo común nuestro aquí en este programa, Germán Fermo, planteó algo que era muy interesante y te hago una pregunta ya más sociológica, en tu interpretación de la sociedad. Él decía, bueno, así como el fisco me empieza a perseguir a mí, ¿por qué pago con tarjeta? ¿Cuánto gasté en esto? Claro. ¿Cuánto gasté en otro? Yo también tengo que empezar a aprender a correr al fisco diciendo, bueno, yo te pagué tantos impuestos, ¿dónde está la ruta? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste vos con mi plata? Eso es un cambio social importante, como involucrarte, vos lo decías alguna vez, el deber cívico de las personas, porque ahora van a pagar mucho más de impuestos y van a tener toda su plata dependiendo de la dirigencia de turno. Y ahí va la pregunta sociológica. ¿Estamos preparados para eso o es una ilusión descriptiva y nada más? ¿No ves a la gente incorporándose? En la tradición sajona, cuando pones en el procesador de textos la palabra citizen y pedís un sinónimo, el primero es taxpayer. O sea, la ciudadanía es concebida como alguien que paga impuestos y que demanda derechos políticos.
No pasa eso en la tradición latina, por obvias razones, porque siempre hubo mecanismos para eludir, evadir, etcétera, y porque nuestra concepción de ciudadanía no tiene un componente fiscal, financiero, tan pesado, tan duro. Recordemos, la tradición, la democracia es hija de una revuelta fiscal, en la tradición sajona. Tanto, bueno, ni hablar de la independencia de Estados Unidos, ¿no? El famoso Tea Party, como obviamente la rebelión que termina con el sistema feudal en Inglaterra, que finalmente son tipos que le dicen al rey, ¿y en qué se está gastando la plata? Y dice, bueno, en la guerra, bueno, mostrame las cuentas. Yo te voy a botar un presupuesto para que me digas exactamente en qué gastás y te voy a controlar que la gastes en eso. Toda la dinámica presupuestaria es hija de la desconfianza entre los contribuyentes y el Estado. Yo creo que sí, la pregunta es cuánto tiempo tarda esto. Ahora, está muy bien, buenísima la descripción que hacías del ciudadano, pero me surge otra cosa ahora, porque en el fondo creo que hay que aprender a identificar los problemas por el cual originó lo que se originó. O sea, hay un motivo por el cual los argentinos ahorran más fuera de la Argentina que dentro de la Argentina. ¿Derecho de propiedad? El derecho de propiedad. Entonces, el tema es seguridad jurídica, si querés, a la protección del capital. Bien habido. Hablamos del capital bien habido, obvio, que es el que puede exteriorizar. Por supuesto. El otro no puede exteriorizar. Entonces, el capital bien habido. La pregunta que va a hacer es, ¿me cambiaste las condiciones por las cuales yo quería ahorrar afuera? O sea, ¿me vas a cambiar las reglas de seguridad jurídica, derecho de propiedad? Y eso es lo que digo, que si no hay un acuerdo entre todos los políticos, va a generar muchas dudas. O sea, lo vas a hacer con un dolor en la cabeza enorme. Por eso creo que la cuestión del acuerdo o no acuerdo no es simplemente una cuestión estética, la foto, pactar con los viejos, etcétera. Acá hay una cuestión estratégica, porque efectivamente lo que vos estás sugiriendo aquí, Claudio, es que la incertidumbre natural de la política hoy y la inercia de cambios de reglas permanentes del juego hacen que uno sea muy cauto y que las preguntas sean no menores respecto de la sustentabilidad de lo nuevo y de hasta qué punto estamos ante un régimen que va a estar claramente definido como para que tengamos un espacio de certidumbre respecto de nuestros activos. Hasta ahora dejábamos nuestros hijos en Argentina y nuestros activos afuera. Ahora estamos obligados a efectivamente exteriorizar los activos. Para que nuestros hijos puedan beneficiarse de ellos, hay que involucrarse políticamente y exigir mucha mejor política pública. Brillante, Sergio, la verdad me encantó haber compartido este programa contigo. Gracias, Claudio. Déjame cerrarlo con una frase de Te la cuento que contó Manuel Trastenberg, un cordobés parlamentarista israelí, en un seminario, y me encantó el concepto, que decía, miren muchachos, hay confianza de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Claro. La confianza de corto plazo la manifestás con tus ahorros, compra dólares, vende dólares, etc. La de mediano plazo con tu actuar empresarial, invierto en una empresa, etc. Y el de largo plazo con tu persona. Claro. Si te quedas o no te quedas. Y me pareció muy interesante para este momento que está viviendo la Argentina. Señores, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su presencia del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.